Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra que Dios colocó en mi corazón? Entonces, vaya a la Biblia, vamos a aprovechar el tiempo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Cuando lo tengan me dicen amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Qué dice Pablo? Yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cierra tus ojitos por un momento y permíteme orar para que esta palabra que Dios colocó en mi corazón tenga cabida en él y podamos entenderla y podamos vivir conforme a la palabra del Señor. Con tus ojitos cerrados, Padre, gracias por tu palabra, porque nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú le enviaste. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo riegan la tierra y la hace germinar y producir, así tu palabra será prosperada en mi vida. Diga, tu palabra será prosperada en mi vida. Diga, de tal manera que yo podré cumplirla y ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. El título para los que acostumbran a tomar nota es Pablo, un cristiano de carne y hueso. ¿Cómo es el título? Pablo, un cristiano de carne y hueso. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios colocó esta palabra? El propósito es aprender a doblegar la carne. ¿Cuál es el propósito? Aprender a doblegar la carne, la carnalidad que siempre estará en nosotros mientras vivamos en este cuerpo. Todos sabemos que Pablo fue el más grande evangelista que hubo en la época apostólica. Fundó muchísimas iglesias. Y antes de él convertirse al Señor, él era un fariseo estricto cumplidor de la ley. Para nosotros hoy la palabra fariseo es hasta despectiva, pero en la época del Señor, los fariseos eran gente cumplidora estricta de la ley. Solo que había algunos, no todos, que eran codiciosos y que aprovechaban su condición para aprovecharse de ella. Por eso Jesús públicamente los exhortaba y les decía hipócritas, y les decía cosas como sepulcros blanqueados. ¿Qué hay dentro de un sepulcro?
muertos, hediondez, pero por fuera parecían santos, parecían gente buena. La palabra fariseo en su época era una honra. Quien dijera ser fariseo era honrado por las personas porque eran cumplidores de la ley, tenían que conocer la Torá y conocer todo y eran respetados. Pablo sufrió una transformación. Él, como fariseo, entendía que tenía que perseguir a los cristianos porque eran una secta que se había rebelado contra la ley de Moisés. Y él era perseguidor de la iglesia y yendo a Damasco, persiguiendo a los cristianos con carta de los principales sacerdotes de Jerusalén, dice que fue interrumpido, fue derribado de su cabalgadura y se le apareció el Señor. ¿Quién se le apareció? El Señor. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y dice que hubo una luz resplandeciente. Los que iban con él no escucharon la voz, pero sintieron la luz y el estruendo de esa aparición. Y Pablo, cuando está en el suelo, hace las dos preguntas más inteligentes que nosotros podíamos hacerle al Señor. Primero, Señor, ¿quién eres? Si algo me tumba a mí de la cabalgadura o del lugar donde estoy y estoy en el suelo postrado, la pregunta más inteligente es, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? Y la segunda pregunta que hace Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Ese encuentro con el Señor cambió la vida de Pablo y se convirtió en un evangelista tremendo. Fundó muchísimas iglesias y él comenzó un proceso de haber sido fariseo, perseguidor de la iglesia, ahora a ser perseguido por causa del evangelio de Cristo. Pero Pablo, aunque fue un hombre grande en las manos de Dios, él era consciente que dentro de él había una naturaleza carnal. Dentro de usted también hay una naturaleza carnal y dentro de mí hay una naturaleza carnal con la que tenemos que lidiar mientras vivamos en esta tierra. No podemos negar que la carnalidad nos seduce, que muchas veces nosotros cedemos a esa carnalidad y aún conociendo a Dios como Pablo, terminamos haciendo lo malo y lo que no queremos hacer. Déjeme aquí hacer un pequeño paréntesis. La gente idealiza a los pastores. La gente idealiza a los pastores porque nos ven en el altar, nos ven vestidos predicando la palabra, pero somos seres humanos comunes y corrientes que hacemos esfuerzos grandes por agradar a Dios, por doblegar nuestra carne para agradar y tener o ser templo del Espíritu Santo para poder ser el instrumento que Dios quiere usar. Porque Dios usa instrumentos santificados. Nosotros como pastores hacemos esfuerzos por agradar a Dios, por vivir una vida íntegra y muchas veces tenemos que soportar muchas cosas mordiéndonos la lengua para no devolver mal por mal o ofensa por ofensa. Porque una palabra que salga del pastor puede dañar y destruir a una persona. Pero dentro de nosotros también hay una naturaleza humana y carnal. Y es lo que Pablo está exponiendo. Dice, yo soy un ser humano como cualquier otro. Estoy sujeto a tentaciones, lucho con la tentación, lucho con el pecado. Y el bien que yo quiero hacer y que me agrada y que me deleito en la ley de Dios. Y termino haciendo lo que no quiero. Yo no sé cuántos se identifican con Pablo. Yo me identifico con Pablo. Porque Pablo, que fue un hombre grande usado en las manos de Dios, él entendió que siempre tendría que luchar con la naturaleza carnal que habitaba dentro de él. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Siempre dentro de nosotros habrá una naturaleza humana y carnal con la que tenemos que luchar. Pero tenemos que doblegarla porque la vida cristiana es una vida de lucha, donde el Espíritu tiene que luchar contra la carne. Y esos dos están dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados y la carne que es en la que nosotros muchas veces caminamos. Hubo 4 cosas que Pablo hizo, de pronto hizo más, pero yo pude resumir 4 y se las quiero resumir en el menor tiempo posible, que Pablo hizo para doblegar la carne y poder servir a Dios
con excelencia. Se las voy a decir y voy a ir rápidamente a desglosarlas. Primero, Pablo se propuso conocer a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Se propuso conocer realmente a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Lo segundo que Pablo hizo fue amar y obedecer a Cristo. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Amar y obedecer a Cristo. Lo tercero que Pablo hizo, él se declaró eunuco por causa de Cristo. Y ahora les explico qué es eso. Y lo cuarto que Pablo hizo fue predicar de Cristo y servirle como una manera para doblegar la carne. Entonces vamos al desarrollo del mensaje para aprovechar estos minutos que nos quedan. Pablo entendió que la única manera para él doblegar su carne era conocer verdaderamente a Cristo. Antes de él conocerlo, era un perseguidor de la iglesia. Él sostuvo las ropas de los que apedreaban a Esteban. O sea, él no tenía ningún problema en matar a alguien, porque lo hacía con una convicción. Pero luego que él tiene ese encuentro con el Señor, para Pablo las almas comenzaron a tener un valor. Como para usted y para mí, cada alma debe tener un valor grande y debemos entender que si un alma parte de este mundo sin Cristo, se va a una eternidad de condenación. Pero para yo poder entender eso, tengo que conocer, tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Y en Filipenses 4:7, quiero que vayamos allá del 7 al 12, Pablo, él declara la manera en que él colocó el conocimiento de Cristo por encima de todas las demás cosas que eran para él algún valor. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo era un hombre instruido por un teólogo llamado Gamaliel. Él era hebreo de hebreos. Él tenía todo un linaje específico como judío, como hebreo. Pero todo eso lo consideró él como pérdida. Es más, utiliza una palabra hasta fea, estiércol, con tal de conocer a Cristo. O sea, para Pablo el conocimiento de Cristo estaba por encima aún del conocimiento teológico, de la Torá y de las Escrituras. Es bueno conocer la teología, es bueno conocer la Biblia, pero más bueno conocer al Cristo. Y todos necesitamos tener un encuentro con Él para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tú puedes conocer a Cristo de manera teológica, a través de las Escrituras, y eso está bien. Pero tú y yo necesitamos tener un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Pablo. Yo lo he tenido, y es algo maravilloso y extraordinario. Es más, Pablo dice, y más adelante lo dice, que él estuvo en el tercer cielo. Si en la carne no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe, pero que estuvo en el tercer cielo. Es decir, el Señor lo transportó en espíritu y le permitió ver cosas que él llama inefables. Inefables, que no hay palabras humanas para describirlas, porque lo que en el cielo hay, no hay palabras humanas para poderlas describir. Pero ¿sabes dónde comenzó todo eso? En Pablo conocer verdaderamente al Cristo de la gloria, no el Cristo crucificado allá. Él ya se bajó de la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Tú necesitas conocer al Cristo de la gloria y Él está disponible para todo el que quiera conocerlo. Tienes que decirle: Señor, yo necesito tener un encuentro contigo. Si tú no has tenido un encuentro con el Señor para poderle conocer de tú a tú, pídele. Él te va a permitir conocerte, porque Él no se niega a sí mismo. Amén. Bueno, la segunda cosa que hace Pablo es amar y obedecer a Cristo. ¿Qué es lo segundo que hace Pablo? Amar y obedecer a Cristo. Ese Cristo que él persiguió, ahora lo ama y lo obedece. Y vamos a mirar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, cómo es que Pablo ama y obedece a Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 10. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte o poderoso. Pablo entendió que como siervo de Dios tenía que pasar dificultades, porque él dice: yo me quiero identificar también con lo que Cristo padeció. Pero ¿quién puede hacer eso?
si no tiene amor en su corazón. La única manera de obedecer es amando. Porque uno puede obedecer a la fuerza, pero por dentro está desobedeciendo. A uno lo pueden obligar a hacer algo, pero por dentro está reacción. La única manera de obedecer a Cristo es amándolo. Cuando yo lo amo, mi trabajo y mi servicio se hace natural, se hace con más facilidad. Y Pablo lo dice aquí, que él se goza en sus debilidades, en afrentas. ¿Qué son afrentas? Ofensas, en persecuciones, en angustias. Porque él entendió que la única manera de poder obedecerlo era teniendo un amor genuino por Dios, que es el que todos debemos tener. En el versículo 7 al 9 está el contexto de esto, 2 Corintios 12:7. Dice, y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Déjeme decirle algo. Pablo, el hombre que lucha con su carne, pero que se deleita en la ley de Dios y que descubre la manera de poder doblegar la carne, él tenía un aguijón en la carne. La Biblia no dice específicamente qué era. Los estudiosos piensan que era una enfermedad en los ojos que le supuraban. Otros dicen que era otra enfermedad. Y él le ruega al Señor, porque por manos de Pablo el Señor sanaba a los enfermos. Y él mismo estaba enfermo, que es lo paradójico. ¿Cómo puedo llorar por alguien para que se sane y yo estar enfermo? Eso es lo que yo no puedo entender, pero Pablo lo dice. Le he rogado al Señor 3 veces que me quite este aguijón. ¿Y qué me ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que si amaba a Dios, aún un aguijón, una enfermedad, lo que fuera, él lo podía sobrellevar porque las revelaciones que él había tenido lo podían enaltecer. Recuerde que le dije que él estuvo en el tercer cielo y que vio cosas inefables que ningún hombre las pudo haber visto, sino Dios se las mostró a él. Entonces, para que yo no me enaltezca, para que no me vaya a rebelar contra el Señor, entonces me ha colocado un aguijón para que me recuerde que estoy todavía en la tierra. Pablo entendió que para doblegar su carne tenía que amar incondicionalmente al Señor, aunque tuviera un aguijón en su carne. Yo no sé si de pronto en el momento de angustia, de enfermedad, tú reniegas contra Dios o te vas a pelear contra Él. Pablo, en vez de hacerlo, decía, me gozo en mis debilidades, le doy gracias a Dios por este aguijón, porque me mantiene anclado a la tierra y no me voy a enaltecer. Porque recuerde, el que se enaltezca delante de Dios será humillado, pero el que se humille delante de Dios será exaltado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Y en Filipenses 1:21 dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo entendió que su muerte era ganancia, pero morir en el Señor. La tercera cosa que Pablo hizo para doblegar la carne fue hacerse eunuco por causa de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Se hizo eunuco por causa de Cristo. Quiero que vaya a Mateo 19:12. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que habla de la siguiente manera. Mateo 19:12 dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué es un eunuco? En la época antigua los reyes tenían servidores dentro del palacio. Entonces a todos los varones los castraban, les cortaban los testículos para que ellos no tuvieran ningún tipo de apetito sexual y se dedicaran solamente a servir al rey. Entonces estos eunucos son los que habla el Señor, que son estos eunucos por causa de los hombres, que eran los servidores. Es más, hasta hace poco en la China había muchísimos eunucos servidores que estuvieron sirviendo al último emperador. Y no hay otra manera de servir dentro de los palacios, tenían que ser castrados. Dice el Señor que hay otros que nacen eunucos, es decir, hay quienes de pronto nacen sin testículos y esto los hace eunucos de nacimiento. ¿Por qué y cómo? Eso es soberanía de Dios. Pero en lo que me quiero centrar y es lo que Pablo hizo, él dice, y hay quienes teniendo todos sus órganos íntegros se hacen a sí mismos eunucos que no tienen ningún tipo de atracción sexual por causa de Cristo. Es decir, poder renunciar a la sexualidad voluntariamente para agradar a Dios. Y déjeme decirle que esto fue malinterpretado en algún tiempo, donde aquellos se iban y se aislaban en lugares lejanos de las ciudades para el ascetismo y los monjes, pero resulta que terminaban haciendo cosas mucho peores.
Porque la naturaleza del hombre es sexual. El instinto natural del hombre es la sexualidad. Dios nos hizo seres sexuales, que tengamos atracción por el género opuesto. Si Dios nos hubiera querido de otra manera, nos había hecho como los ángeles. Usted sabía que los ángeles no tienen sexo. Ni hay ángelas, ni hay ángeles. Ellos son ángeles. No tienen sexo, porque en el diseño de Dios ellos no necesitan ni procrearse, ni necesitan tener afecto sexual por otro ser como ellos. Pero al ser humano sí lo hizo así. ¿Por qué? Porque en el diseño perfecto de Dios el hombre tenía que multiplicarse. Ahora, Pablo, según los teólogos, los que estudiaron, probablemente era viudo. En la época en que Pablo vivió, muchas mujeres morían dando a luz, porque no tenían todos los cuidados y la asepsia para el parto, y muchas mujeres terminaban muriendo y muriendo el bebé. Probablemente ese era el caso de Pablo, o sea, era viudo. Pero él hubiera podido casarse porque la ley le permitía casarse. Y una de las razones por las que se piensa que sí era casado y que era viudo es porque cuando fueron a enjuiciar a Esteban, él dio el voto. O sea, él era parte del Sanedrín, y para ser parte del Sanedrín uno de los requisitos era que fuera casado. O sea que Pablo voluntariamente renunció a su sexualidad para agradar a Cristo. Es decir, que aún teniendo la capacidad de hacerlo, él se hizo eunuco por causa de Cristo. Ahora, él lo expresa de una manera más clara en la primera de Corintios 7:7, primera carta a los Corintios 7:7, mire lo que dice, 7, 7 y 8. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería si se quedasen como yo. Es decir, él voluntariamente, después de enviudar, se quedó célibe, se quedó eunuco voluntariamente, teniendo todos sus órganos, con tal de agradar a Cristo. Es decir, yo me puedo enseñorear de esa naturaleza pecaminosa y carnal que me puede impulsar a hacer lo malo. Ahora, Pablo hubiera podido casarse y estaba en todo su derecho, pero él prefirió hacerse eunuco por causa de Cristo. Ahora, a nosotros, ¿qué es lo que eso significa? Que voluntariamente yo puedo decir, voy a renunciar a esta naturaleza carnal y pecaminosa con tal de agradar a Cristo. Porque es la única manera, y eso es un acto de decisión, donde yo mi decisión libre la coloco a favor de una vida de santidad. Y la cuarta cosa que hizo Pablo, que yo puedo ver en este pasaje, es para doblegar su carne, servir al Señor de todo corazón. ¿Qué fue lo que hizo? Servir al Señor de todo corazón. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo expresa de esta manera: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo entendió que una manera de doblegar la carne era siempre estar ocupado en la obra del Señor. A veces yo le digo a las personas que dicen, ¿usted cómo hace? Yo le digo, pues tengo una empresa, aquí está Kelvin, que hoy nos visita. Vuelve un aplauso al Señor por la vida de Kelvin. Él es el dueño del local donde yo tengo el taller. Él ha ido allá a veces a ver y me ve ocupado. Entonces dije, pero este taller vive más cerrado. Y usted no me ve aquí, me ve en la iglesia. Si no me ve en la iglesia, me ve en la casa o me ve en Los Pinos. Yo he entendido que servir al Señor y estar ocupado la mayor parte del tiempo sirviendo al Señor nos evita caer en tentación. Y fue lo que hizo Pablo. Pablo era un incansable trabajador. Además de predicar, de fundar iglesias, él trabajaba. Pablo hacía tiendas. Hacía carpas. Cuando vayan a Primavera Park van a encontrar unas hermosas carpas hechas allá por Industria Lourdes, que es la empresa mía. Y el pastor Satiro, cuando vio las carpas, dijo, el mismo oficio de Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las maneras de poder doblegar la carne es estar todo el tiempo ocupado y ojalá sirviéndole al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Sabe en qué momento viene la tentación? En el momento de ocio. Usted mira la historia y David dice que cuando todos sus soldados y su ejército estaban en el campo de batalla, ¿dónde estaba David? En el palacio, al final de la tarde levantándose de la cama, sale al balcón a holgazanear. ¿Y qué ve? La tentación. Ve una mujer bañándose desnuda, la manda a llamar y termina pecando. Déjeme decirle, una de las maneras de nosotros doblegar la carne es tener nuestro tiempo aprovechado al 100%, sirviendo a Dios, trabajando, produciendo y glorificando a Dios a través de nuestra vida. Porque la naturaleza carnal siempre estará en nosotros. Y si usted le da oportunidad, ella va a querer enseñorearse de usted. Pero así como el Señor le dijo a Caín, cuando vio que su rostro se cambió, se puso pálido, te puedes enseñorear del pecado, te puedes enseñorear de la tentación, pero eso tú eres el único que lo puede decidir.
Y Dios está llamando a una iglesia que determine vivir y caminar en santidad, doblegar la carne, porque lo que viene es grande de parte del Señor, pero los instrumentos que Él quiere usar deben ser instrumentos santificados para la honra y la gloria de su nombre. Colócate en pie, por favor, colócate en pie. Las 4 cosas que Pablo hizo para doblegar la carne. A ver, ayúdenme. Conocer verdaderamente a Cristo. Tú y yo necesitamos conocer verdaderamente a Cristo. Amar y obedecer. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y la tercera cosa, hacerse eunuco por causa de Cristo. Renunciar voluntariamente a las pasiones por causa de Cristo. Y lo cuarto que hizo, servir al Señor con todo su corazón. Difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. Porque Dios es santo y todos los que nos acerquemos a Él debemos cumplir ese parámetro de santidad. Nada pecaminoso podrá estar delante de Dios. Levanta tus manitas al cielo y dile: Señor, gracias por tu palabra. Diga: yo la atesoro en mi corazón. Propongo vivir por ella. Diga: yo quiero doblegar mi carne, yo quiero agradarte a ti todo el tiempo. Perdóname, Señor, si he fallado, perdóname si he caído, si he sucumbido ante la tentación, o si he dado rienda suelta a mi imaginación, a un alimento.